bienvenidos. Bienvenidos, vamos a hacer un corto comentario de la parashá de la semana. Hay mucho para estudiar de la parashá y realmente una de las cosas que nos está faltando es tiempo para poder abarcar todo lo que quisiéramos estudiar sobre esta parashá. Ayer hablábamos sobre la importancia de construir el Mishkan. Y hay una frase que retumbaba en mis oídos. Hacer una entrega especial fuera de los límites normales. Importancia cuando tú elaboras el Mishkan interno, que decíamos ayer, ¿se acuerdan? El rey, que estaba pendiente el rey de ver, de Yoás, estaba pendiente de que las paredes estaban bonitas, no estaban. O sea, ahí aprendíamos el asunto referente a el análisis interno que tiene uno que hacer, la auditoría, me gusta más el término auditoría, la auditoría interna que hay que hacer. Hoy vamos a hablar del mismo pasuk del que hablamos ayer, que era, me harán un tabernáculo y habitaré entre ellos. Y explicábamos ayer que el texto debería decir, en la lógica, habitaré en él, ¿cierto? Pero el texto, en este caso, no decía habitaré en él, sino habitaré entre ellos. ¿A qué conclusión llegamos? Que era ese crecimiento interno que se tiene, en el cual se consolidan valores, cambios, estructuras. Ok. Entonces dice, esto lo que leímos es Shemot 25.8. Shemot 25.8. Hay una discusión entre Rambam con M y Ramban con N. Rabbeinu Moshe ben Maimón y Rabbeinu Moshe ben Nachman. Respecto a cuál es la necesidad de construir el Mishkan y de ofrecer sacrificios a Hashem. En Moreh Nevuchim, tercera parte, 46, dice que debido a que el pueblo de Israel hizo idolatría en Misraim y vio a los egipcios adorando el ganado y convirtiéndolo en un ídolo, Hashem le ordenó al pueblo sacrificar al ganado sobre el altar para que de esta manera demostraran que esa idolatría no tenía ningún sentido. Era como ridiculizar ese concepto. ¿Cómo era que explicábamos? Hashem odia al pecado, no al pecador. Porque afortunadamente si Hashem odiara al pecador, no seríamos ni polvo cósmico. Ok. Dice, él es el creador, el Boré Olam es el creador de todo. Usted cuando yo le digo, él es el creador de todo, usted asume que cree, que sabe, que él creó todo. No sé si me voy a entender. Usted no sabe lo que significa la palabra todo, ni yo tampoco, ni todos juntos, todos los humanos unimos nuestro pensamiento para imaginarnos qué es todo el poder de Hashem. Es imposible que toda la humanidad, incluso toda la que ha vivido en toda la historia, no podemos imaginarnos el poder de él. Eso es un aspecto que muy poca gente conoce, como hemos explicado. No, él está en todos los lugares. Sí, está en todos los lugares. Suena muy bonito, increíble, pero él no está en todos los lugares. Todos los lugares están en él. Ok, dicho esto, continuamos. Por esta razón, Hashem les ordenó, me harán un tabernáculo a mí, en mi nombre, Tanjumat Rumá 1 y Rashi, también lo explica. Y que allí ofrecerán los sacrificios, porque todo el sentido de las ofrendas es por el nombre de Hashem, quien es el soberano del universo.
Yo me acuerdo que discutía con Jonathan, que Jonathan decía sobre el tema que Hashem es grande, ¿se acuerdan? Hashem es grande. Y nosotros podemos decir que es grande, pero es una palabra muy corta. Es infinito. Grande tiene un tamaño. Yo me paro al lado de una persona de 1,80 m, soy grande en estatura. Yo mido 1,91 m. Una persona al lado mío de 1,80 m no es más grande que yo. ¿Sí? Ahora, Hashem no es grande, es infinito, como lo que pasaba con Yitro. Ahora sé que Hashem es el más grande de todos los dioses. Hay un error en la frase, porque no hay dioses más pequeños. Hay un solo Dios nada más. ¿Ok? A ver. Ok. El Ramban Nachmanides, Nachman, Vaikra 1.9, argumenta, en cambio, que el objetivo de la construcción del Mishkan y de ofrecer sacrificios era enseñarle al pueblo de Israel que todo lo que se hace para sacrificar al animal sobre el altar se le debería de hacer a la persona debido a sus pecados. Interesante, ¿no? Pero el Boreolam tuvo misericordia con la persona y se establece que se le realice lo que se le debería hacer a la persona, al animal. Es una manera de capara. Hashem tuvo misericordia a la persona y por eso le pidió que llevara sacrificio y de esta manera pudieran aprender por sí mismos. Un sacrificio se lleva por cada cosa grande o pequeña y se le ofrece sobre el altar, y lo mismo ocurre con la persona. A pesar de que ante sus ojos cometió un pecado pequeño e insignificante, de todas maneras, por haberlo cometido, merece partir de este mundo. Si es así con las cosas pequeñas, mucho más con las más graves e importantes, como los 3 pecados capitales. ¿Cuáles son los 3 pecados capitales, don Yehezkel? Idolatría, derramamiento de sangre, asesinato, o sea, derramamiento de sangre, asesinato, idolatría, ¿qué más? Giluy Arayot, relaciones sexuales prohibidas. ¿Ok? Basado en lo que estamos estudiando, hay una enseñanza de Jajam Isabel Tesnizán que explica, basado en lo que dicen Jajamín, que a pesar de que ahora no están estos castigos llevándose a cabo, porque no alguien pecó que transgredió Shabbat y no le cobran como aparece en la Torá, como dicen los libros, etc. Dice, pero Hashem es el que se encarga de eso. ¿Sí? Supongamos, Barminan, una persona está en un segundo piso, parando un cable de energía eléctrica. Supongamos eso. Barminan, se cayó la persona y se murió. Dice Jajam Isabel Tesnizán que esa persona tenía un decreto de muerte por apedreamiento. Así que cuando se cae, Barminan golpeó contra el piso, es como que lo apedrearon. Ya esa forma de muerte es capará por los pecados que cometió. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Basti? La forma de muerte de Basti fue por la manera en cómo ella hacía que las judías transgredieran el Shabbat. ¿Sí? ¿Cómo murió Basti? Por Serefá. ¿Qué es Serefá? Murió quemada. Y una opinión de Jajamín que dicen que cuando una persona sufre al momento de morir, es una forma de capará para la persona. ¿Sí se entiende? Bueno, sigamos. Dame una pregunta. Sí. Un ejemplo, cuando la persona le da un paro cardíaco, es lo mismo, o sea, que en ese momento estando él, ahí está haciendo lo que usted dice, ¿cierto? Capará para que pueda
Todas las formas de sufrimiento son capará. ¿Sí? Estudiamos de Rad David Al-Shear, que dice en el libro Viviendo con Emuná, si una persona, por ejemplo, lo aleno, se cortó, botó sangre, es una forma de capará. Algo hizo que la consecuencia es que se terminó cortando. O alguien se quemó. Recuerdo una historia de un rab, que la persona fue donde el rabino con una quemada. O sea, me duele increíble, no me duele como ayer. Primera vez que me duele tanto después que me quemé. ¿Qué le dijo el rabino? Tienes que guardar Shabbat como es. ¿Sí? Me está doliendo tanto, hoy es el día tercero, después que terminó Shabbat, por eso te duele tanto. Quiere decir que en Shabbat hiciste algo que produjo esa causa, no sé si se entiende. Hay mucho Pero tema. una pregunta, bueno, cuando referente a ello, cuando, por ejemplo, la persona se cae, También, todo escaparate. Está golpeando la persona está con el martillo, está golpeando y se golpeó y dice que ¡ouch! Hay no hay gente que no dice ¡ouch! Pero en la película gringa dicen ¡ouch! Se golpeó y botó sangre y todo. Eso escapará también. Ahí está. Eso escapará. Igual como cuando pasa, uno dice capará la abonot. Capará la abonot. Como expiación por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. ¿Ok? Ok. En este tema necesitamos prestar atención a varios puntos. Podemos preguntarnos por qué Hashem nos pidió que les construyamos una residencia en la forma de Mishkan, porque incluso si tomáramos todos los mundos superiores e inferiores juntos, no podrían abarcar su grandeza. Tal como lo dijo Moshe Rabbenu, ¿qué sentido tiene entonces construirle a Hashem un hogar que es pequeño para contener su presencia? Preguntó Moshe Rabbenu. Otra pregunta, otra interrogación tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Israel recibió la orden de construir el Mishkan después del Heta Egel. ¿Cuál era el Heta Egel? El pecado del becerro de oro. Y no se entiende cómo es posible que después de haber visto la revelación de la presencia divina con sus propios ojos y haber visto los grandes milagros que tuvieron lugar en Misraim, en el desierto, hayan podido llegar a caer tan bajo como para construir un becerro y posternarse ante él. Esa es una de las interrogantes más grandes que tenemos. ¿Cómo puede ser después de las Makot, de Keria Yansu, de todos los milagros? Increíble. También necesitamos entender por qué Hashem permitió que el pueblo pecara de esta manera sin decirle a Moshe que bajara rápidamente hacia el pueblo, sino que esperó hasta que pecaran y solamente entonces le dijo, ve, desciende, pues tu pueblo, que hiciste salir de Misraim, se ha corrompido. ¿Por qué esperó a que pecaran? Dice, aparentemente a Hashem le resultaba cómodo el pecado cometido por el pueblo de Israel, porque de lo contrario había tratado de detenerlos. Y Hashem estaba de acuerdo con que pecaran, porque entonces los hizo castigar y borrarlos de la tierra. Entonces, para esto necesitamos una explicación. Es necesario la explicación. Para responder debemos recordar que Hashem no le da a la persona una prueba que no tenga la capacidad de superarla. Si usted está pasando un momento complicado, el Boreo Olam le dio la capacidad a usted de resolver esa situación. Como leemos como ahorita que vamos a estudiar a Megilá, ante la situación, ya vamos a dejar donde tenía que estar. A todos los colocó en el lugar preciso y a la Hasberos le hizo que pasara lo que pasara con Basti, etcétera. Todo preciso. Eso. Mientras más grande es la persona, más tiene la capacidad de superar pruebas más grandes. ¿Escucharon? Mientras más grande es la persona, más capacidad tiene de superar pruebas más grandes. El pueblo de Israel en el desierto tuvo el mérito de vivir de manera milagrosa. ¿Me parecen milagros? sí, porque Anané acabó, del verde Miriam, el man. Milagros. No se enfermaban, La ropa no se dañaba. Sí.
Dice, el pueblo de Israel en el desierto tuvo el mérito de vivir de manera milagrosa, en el sentido de que no se desgastaban sus vestimentas ni sus zapatos, llegaron a estar en el nivel de los ángeles, en cuanto que no tenían necesidades físicas. Hashem le habló cara a cara, y por eso se le llama la generación que conoció a Hashem. De esta manera, al estar el pueblo en este nivel más elevado, tenía también la posibilidad de superar la prueba y no construir el becerro. A pesar de que les pareció que Moshe Rabbenu se demoró, la prueba del becerro no era algo insuperable para ellos en el nivel que se encontraban, sino que tenían todas las posibilidades de superarla. Pero la inclinación al mal les ganó y cayeron. Porque tiene Bejirá Hopshi, libre escogencia, libre albedrío. Usted decide si las cosas, como hemos dicho otras veces, unas sabias palabras, como dice el Pasuk, si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tiene, otra vez, ¿para qué te preocupas? En Hashem confiamos. En Hashem confiamos. Está escrito en Shemot 14:31, y creyeron en Hashem y en su siervo Moshe. La fe del pueblo de Israel en Hashem se concretizó en el becerro, en el hecho después de que sucede el tema del becerro de oro. Vamos a repetir. La fe en Hashem, que el pueblo tenía en Hashem, se materializa, se concretiza. ¿Sí se dice concretiza? No es una palabra ajena al español. Se concretizó en el hecho de que el pueblo creyó en Moshe, quien era su líder y quien los llevó a creer en Hashem. Es importante esto. Las personas, la fe de ellos, la emuná de ellos. Siempre me gusta, yo cuando digo fe, entiéndase que no es fe la clásica idea de fe. Claro. Es emuná, como lo hemos explicado. La emuná del pueblo se tambaleó con el Hedae, cuando sucedió el becerro, el tema del becerro de oro. Se tambaleó. Después de eso, ¿qué sucede? Hay toda una situación catastrófica que genera unas preguntas históricas que todavía no las hacemos. Yo todo el tiempo me pregunto, claro, lo estoy viendo en el siglo XXI, 5781 de la creación, no lo estoy viendo ese día, en ese momento, sino que lo estoy viendo a posteriori, desde afuera. ¿Cómo puede ser que pecaron? Tenían a Moshe Rabbenu. No sé si se entiende. Moshe Rabbenu no era cualquiera. Y todo lo que Moshe Rabbenu, la grandeza que adquirió, porque todo también lo que le había pasado, lo que le había pasado al pueblo, todo, no era un aparecido Moshe Rabbenu. Tiene una fe bien concreta, diríamos. De la misma manera, todos los méritos del pueblo de Israel mientras estuvieron en el desierto se debieron a Moshe, porque ellos mismos no merecían recibir esos milagros, ya que todavía no habían recibido la Torá. Todavía no habían recibido la Torá. Por lo tanto, todos los milagros que tuvieron lugar en el Midbar, en el desierto, fueron por el mérito de Moshe Rabbenu, y por ello creyeron en Hashem y en su siervo Moshe. Porque, como fue dicho, la emuná en Hashem acompañaba la sombra de Moshe Rabbenu y se concretizaba a través de él, porque veían en él la imagen de la presencia divina y de él recibían las fuerzas para servir a Hashem. La fe en Hashem era parte integral de Moshe Rabbenu. Además, el pueblo todavía tenía sus líos mentales, sus problemas de identidad, su lucha de que ya ahora estoy libre, pero libre para... Hay gente que le dan la libertad. Pasan 20 años presos, 10, 5, no sé, el tiempo que duran presos, y salen libres, quieren salir libres, ¿cierto? Que está en prisión, el que está en prisión quiere salir libre, correcto. Y mucha gente que sale libre y dice, ¿y ahora qué? ¿Libre para qué?
¿Para qué quieres la libertad? El pueblo sale libre físicamente, pero tiene todavía los grillos, las cadenas de la, Bueno, porque todas las quejas de ellos fueron del pasado. sí, ¿por qué nos sacaste de Egipto si allá estamos? Y están pasando trabajo, están pasando noche. Ajá, pero yo prefería estar allá que estar aquí. Correcto. Allá era donde estaba el problema. Ya eres libre, olvídate de allá, ya pasó. Ya, finito, ya. Allá ya quedó todo, vamos para adelante. Cuando Moshe subió al cielo, el pueblo de Israel sintió una terrible falta, porque todo el servicio a Hashem del pueblo se realizaba a través de Moshe. Moshe, quien sabía hasta qué punto el pueblo estaba apegado a él, perdón. Moshe sabía hasta cuánta compenetración había con el pueblo y cuánto lo consideraba un ejemplo espiritual. Les dijo antes de subir a la montaña que fueran con Aarón y Hur y que escribieran y que recibieran de cada uno de ellos las fuerzas necesarias para servir a Hashem. Pero el pueblo de Israel, debido a su dependencia absoluta de Moshe, se equivocó el camino. Y cuando pensaron que Moshe demoraba en regresar, no pudieron soportarlo y construyeron el becerro. De este hecho se aprende una gran lección. Respecto a la persona, por esencia, la persona tiene por esencia la necesidad de depender de una imagen espiritual determinada con la cual poder relacionarse. Cuando el pueblo de Israel estaba en Misraim, se relacionaban con las imágenes del faraón, con la imagen esa que tenía del faraón. ¿Sabes que el faraón no era el nombre de él? Todos los líderes de Egipto que eran faraón, no todos, el nombre de ellos era faraón. No, Era el título. Era el título. Entonces veían en Misraim, veían al Paró, las imágenes del Paró, la idea, caminaba, imagino, el Paró hace esto por ti, ¿no? Campaña publicitaria en Misraim. Y la gente, sí, la gente veía al líder, así como cuando Saddam Hussein estaba en Bagdad, que tenía por todos lados el salvador del pueblo iraquí y todo. Cuando el pueblo de Israel vio que el faraón se posternaba ante Moshe, transfirió esa dependencia que sentía por el Paró a Moshe Rabbenu. Cuando Moshe demoró en bajar la montaña, el pueblo entonces andaba desesperado, andaba estresado, tenía angustia. Entonces, ¿qué los llevó a eso? Iban bien, pero llegó a un proceso de retroceso al final. Se devolvieron intelectualmente lo que habían avanzado. Y no recordaron lo que Moshe había dicho. Aarón y Hur están ahí también. Solo fueron perseguirle hacerlo del... Eso. Hashem conocía las debilidades de sus hijos y deseó desconectarlos completamente de estas costumbres. Y por eso impidió que Moshe descendiera antes. Los puso a prueba. Ustedes dependen de Moshe o de mí. Por eso tardó, como que Moshe, bueno, ya me tengo que ir, el pueblo me está esperando. Pues quédate otro poquito, Moshe, tranquilo. ¿Para qué tanto afán? Como ustedes saben, inclusive eso de la inocencia de... Seguro. Porque ahí No era su responsabilidad. Porque él le dejó 2 personas para que ellos se... Correcto. Entonces, hijo, Hashem pensó que el pueblo se encontraba en un nivel en el cual eran capaces de superarse a sí mismos y evitar construir el becerro, logrando de esta manera llegar a comprender que es necesario servir a Hashem directamente, sin intermediarios. Sin intermediarios. Por eso yo digo que siempre es bueno tener un rabino, seguro, y consultas y preguntas y tal. Pero hay momentos que hay personas que se echan unos escaches increíbles, mayúsculos. Entonces, el mismo hacemos, cuestionenme, investiguen a ver todo esto, a ver qué tal es. No hay ningún problema. Uno de nuestros deportes favoritos es preguntar, discutir. Somos buenos a eso. Fundamentamos mucho de nuestra vida judía en la pregunta, en el análisis, en la discusión. Porque dependemos de Hashem. Viste que yo siempre digo, en Hashem confiamos.
Entonces, dice, después de que el pueblo no lograra superar esta prueba, Hashem le dijo a Moshe, desciende porque se corrompió tu pueblo. Porque ellos lo veían a él como el líder que los conectaba con la espiritualidad y creían que solamente a través de él podían llegar a unirse con Hashem. En consecuencia llegaron a caer en lo más bajo al construir el becerro en semejanza a la idolatría Pero del parece Mizar. que él le está transfiriendo la responsabilidad del pueblo a Moisés. No, Hashem le está diciendo, el pueblo que se corrompió es el tuyo, porque la gente cree en ti, no en mí. Por eso, parece que tú le estás Sí, transfiriendo porque es que ahí mismo, inclusive no le dice al que tú sacaste de Egipto, Sí, porque Moshe abogó por los Eres Raf que salieran también. Y ellos son los que participan también en medio de todo este balagán que hay. la completan la mezcla toda. Sí. Sí. Prenden empujados para la idolatría. Sin embargo, Eres Moisés Raf. se vuelve a abogar por ellos. La voluntad de Hashem de desconectar al pueblo de esta costumbre deriva de la realidad que existe en el mundo, en el sentido de que los días del hombre en esta tierra están contados y finalmente se reunirá con su pueblo. También Moshe, a pesar de ser un gigante espiritual, finalmente pasaría por el mismo destino de todos los mortales. Si el pueblo de Israel no se acostumbraba a servir a Hashem de manera directa, sin un intermediario, cuando llegara ese momento de que Moshe no iba a estar, iba a pasar, cuando Moshe moriría, el pueblo se quedaría sin una dirección, se quedarían así como cuando Moshe tardó en bajar de la montaña. Y Moisés estaba vivo y pasó lo que pasó. Correcto, estando vivo, imagínate. Por ello, al permitirles equivocarse, Hashem les enseñó que solamente la Torá es eterna y por lo tanto solamente a través de ella se puede servir completamente a Hashem. Pero todo ser humano es mortal y por lo tanto no se debe depender absolutamente de ninguna persona para el servicio de Hashem. Solamente dependemos de Hashem. De Hashem, nada más. Hay muchos más ejemplos que podemos sacar de esto. La lista puede ser súper grande. Lo podemos sumar a lo que dijimos ayer, de que nos piden construir internamente nuestro Mizkan, lo cual significa hacer todo un proceso. Ustedes le dieron un terreno y usted no llega pegando bloques, adobes, construyendo. Primero tiene que aplanar el terreno, ¿cierto? Arreglar, dejarlo a nivel que usted quiere, hacer las zanjas, donde va a colocar las bases, buscar buen material para hacerlo, porque si coloca unas bases de barro y coloca después arriba adobe o otro tipo de material, no va a aguantar. Tiene que buscar arreglar el terreno, aplanarlo, echar las bases del material que necesita, para poder tener ese espacio, eso que usted quiere construir. Lo mismo es en este tema de la vida, ¿sí? Lo que decíamos ayer sobre el Mizkan, lo podemos unir a lo de hoy. Construir el Mizkan interno. ¿Sabes lo que eso significa? Significa como que tienes el terreno, y tienes que aplanar el terreno, arreglarlo, ponerle buen material, etc. Es lo importante, el Mizkan interno. Lo que pasa es que a veces nos quedamos viendo el Mizkan que el otro tiene, no el otro. Entonces, ¿sí? Entonces, la otra persona que se dedica, como yo le decía a alguien ayer, la persona se dedica y estudia y se mete y repasa y analiza. Lo que decíamos también en la clase de ayer, la persona se esmera por aprender hebreo, por ejemplo. 3, 4, 5 horas por día estudiando, practicando el escrito, la pronunciación, compra aplicaciones para aprender a pronunciar, etcétera, hace cursos y todo. En 1 año, 2 años o menos, ya habla hebreo. Entonces viene el otro y dice, oye, ¿por qué este aprendió hebreo? Y yo todavía digo chalón. Porque el otro se esmeró, ¿sí? El otro se esmeró. El otro hizo su esfuerzo. Así como hay que construir el Mizkan, hay que tener el esfuerzo de uno de saber que dependemos de Hashem. Tenemos guías, que son los rabanim. Pero no dependemos de los rabanim. Dependemos de Hashem, del Boré Olam, del Akadosh Baruj Hu. De Hashem es de quien defendemos. Y ese esfuerzo propio es que valoramos.
Eso al final es lo que valoramos. Al final es lo que valoramos. Entonces, lo vamos dejando hasta acá. La necesidad de construir el Mishkan. Se llama las palabras de Torah que hemos dicho, el título de hoy, la necesidad de construir el Mishkan. ¿Ok? Hoy dedicamos estas palabras de Torah por, vamos a decir, la elevación del alma de Celinda, hija de Elba, y de Sara, hija de Sara, de César, hijo de Milce, de Jorge, hijo de Noah, Nito, hijo de Noah. También por la Liluí Nishma de Guadalupe, hijo de Brígida, quien falleció por COVID. También por la refuerzo de Cristina, hija de Carmen, de Irma, hija de Noah, Teresa, hija de Cristina, Ricardo, hijo de Cristina, y Cristina, hija de Noah, que también se encuentran enfermos. Me imagino que ya están bastante mejor de hidratación. ¿Ok? También pedimos por las aslajas de la autora Beatriz, hija de Alicia, el doctor Jorge, hijo de Amelia, de Viviana, hija de Ana. También las aslajas de un donante anónimo que tenemos, que puede escuchar solo buenas noticias, crecer en Torah, él y su familia. También pedimos de manera muy especial por la aslaja de los estudiantes de el Beit Midrash Rabbi Moshe Maimón, de la comunidad de Arquei Torah, y de los estudiantes de la Yeshiva Virtual Latinoamericana. Que esto nos ayude a ser cada día buenos y mejores judíos. Hasta la próxima.